Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido a nuestros estudios bíblicos cristianos, que también son parte de tu formación y la mía. Gracias por estar aquí. Como lo hemos prometido y como lo habíamos dicho, vamos a estar estudiando los libros de los Salmos. El día de hoy vamos a iniciar con el libro número 1, que se conoce como Sefer Aleph, y el salmo, obviamente, que vamos a ver es el número 1 también. Este es un salmo de consejo de parte de Dios. Y es un salmo que consta de 7 versículos en la versión hebrea y de 6 versículos en la versión de Reina Valera, incluyendo, bueno, algunas otras versiones también en español. Siempre, esto regularmente en todos los salmos, vamos a encontrar que hay un versículo extra porque regularmente se cuenta en la versión hebrea todo el cabezal que tú vas a encontrar a veces en algunos de los salmos. De antemano, en ninguna de las versiones de los salmos vas a encontrar lo que en Reina Valera se ve ahí como una especie de subtítulo o de título, como por ejemplo el Salmo 1 dice el justo y los pecadores. Esto está eliminado totalmente de los salmos originales, así que yo en lo personal te pediría que reactives este concepto, lo pienses y reflexiones sobre él, porque ahorita como vas a ver en el transcurso, este concepto puede quedar un poquito corto, simplemente es algo que se le agregó, pero que nada tiene que ver con el salmo. Vamos a dar lectura al salmo para que tanto tú como yo podamos tener todo el contexto. Y bueno, te pido si tú tienes tu Biblia por ahí para que podamos leerlo juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Agradecemos a Dios que nos permita estar. Señor, guíanos en este estudio, que todos salgamos con un beneficio de él y que sea tu santa mano, Señor Jesús, guiándonos. El Salmo, como ustedes se puede dar cuenta, consta de 6 versículos, vuelvo a repetir, en la versión Reina Valera, 7 en la versión hebrea o versiones judías, y el Salmo puede utilizarse como una base o guía de la vida misma. En él podemos encontrar opciones de comportamientos, comportamiento moral, comportamiento de posiciones ante Dios, pero especialmente el concepto que tú puedes desarrollar en tu relación entre el hombre y Dios. Tres posiciones vamos a encontrar del hombre ante Dios en este salmo. La primera posición va a ser la del malvado, la segunda del pecador y la tercera del justo. Como te mencioné, cuando tú ves los subtítulos que pone Reina Valera, dice el justo y los pecadores, y te darás cuenta aquí que en el salmo nos hace una diferencia muy clara, especialmente si tú revisas el versículo número 1, dice con mucho cuidado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Consejo de quién? De malos. Ni estuvo tampoco en camino de pecadores. La Biblia, a través de toda la Biblia, podemos encontrar esta diferencia que es muy interesante porque muchas veces aún los mismos justos o los hombres justos se pueden declarar también pecadores. Y si decimos que no pecamos, dice la palabra de Dios que hacemos a Dios mentiroso. Así que no somos pecadores intencionales, pero verdaderamente llegar a una posición en la cual nuestra mente, nuestro corazón puede doblar ante el pecado o incluso hacer una falta sin intención y estaremos pecando. Pero esto no nos lleva a un nivel de maldad. Así que estas tres porciones son muy importantes que las entendamos para que en el camino del estudio de los 150 salmos podamos darnos cuenta que en qué momento se está hablando de malvado, en qué momento se está hablando de pecador y en qué momento estamos hablando del hombre justo o recto, o que también se conoce como en hebreo como el tamín. El tamín. Cuando estamos hablando de un jajam, es decir, de un hombre sabio, entonces para poder diferenciar. Y esto nos dará mucha luz cuando hagamos la lectura de los salmos, porque en su momento incluso habrá algunas personas que siendo justas puedan presentarse en pecado.
Y así mismo lo vemos en el Salmo 51, cuando David define su posición ante Dios y le dice, solo contra ti y contra ti he pecado. O sea, es decir, el hombre justo se presenta como pecador, pero no se presenta como malvado. Así que esta porción bíblica es muy importante que nosotros entendamos, o esta parte bíblica la entendamos de una manera correcta para que todos podamos hacer precisamente eso. Hombres justos, aun cuando tengamos pecado, pero no trabajar ni vivir del pecado. Así que vamos a ver las tres posiciones porque se va a tratar de hacer un resumen para que tú y yo después en una reunión posterior podamos platicar de lo que Dios te dice a ti para que también yo pueda ser retroalimentado. La palabra malvado, vamos a ver la primera parte, vamos a ver primero malvado, pecador y obviamente hombre justo. No vamos a desarrollar los tres conceptos, nada más vamos a dar características generales. Si tú tienes una pluma o un lápiz, si quieres anotarlo, está correcto, va a aparecer en tu pantalla y dice que el malvado en el lenguaje hebreo es una palabra que se conoce como rasha. También se dice en plural reshaín, o sea, es decir, muchos, ¿verdad? Plural es muchos, rasha es singular. Entonces, la palabra que tenemos aquí, la definición es bien sencilla. Una persona moralmente corrupta, pero activa, ¿verdad? Moralmente corrupta y activa, haciendo el mal o involucrando en actividades perversas intencionalmente a otras personas. Así que esta es una persona que regularmente va a ser un influencer, como se dice, ¿no? Va a ser alguien que va a ayudarte a que también tú estés en problemas ante Dios. La primera posición, obviamente, del malvado, a Dios no le gusta. Podemos encontrar por lo menos estas características de la persona malvada y vamos a decirlas en general. La primera característica de una persona malvada es que tiene una conciencia cauterizada. Si tú me acompañas a primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 3, te vas a dar cuenta de este concepto. Dice, vamos a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Como tú te darás cuenta, esto tiene una aplicación no solamente al pecado individual o a la maldad individual, sino también tiene que ver con doctrinas que se van a generar en las iglesias para que la persona se desvíe de lo que verdaderamente quiere. Por ejemplo, doctrinas engañadoras de demonios, nos habla de la hipocresía, pero también aquí si tú te diste cuenta, cuando dice la conciencia cauterizada, nos dice que va a haber quien prohíba casarse. En este momento incluso nuestra cultura, aún sin que entre esta intervención, hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse. No me voy a desviar porque después empiezo a predicar en lugar de explicar. Y mandarán a abstenerse, fíjense también qué bonito, de alimentos que Dios creó para con acción de gracias, para que todos podamos participar de esa gracia. A Pedro le dice, no llames inmundo nada de lo que yo he creado, simplemente mata y come. Y hay unas religiones que desafortunadamente se encargan de estar diciéndote que si tú comes carne, que si tú comes esto o comes lo otro, estás en pecado. Bueno, parece ser que Dios no está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, llámese también esto que dice que van a participar los creyentes y los que no han conocido la verdad, es decir, que nosotros que podemos saber la verdad, conocer la verdad, también podemos ser engañados. Tenemos que tener cuidado. Así que un malvado tiene la conciencia cauterizada porque lo que va a querer es convencerte a ti, convencerme a mí de que lo que él está haciendo es correcto. O sea, vuelvo a repetirlo, lo que está haciendo es correcto. Pero ante los ojos de Dios, tú te das cuenta que todas estas doctrinas nada tienen que ver. ¿Te tienes que casar? Sí. ¿Tienes que tener hijos? Sí. ¿Está prohibido comer alimentos? No, no está prohibido comer alimentos. Si vemos ahí, dice prohibirse, engañar acerca de doctrinas
y espíritus engañadores. Bueno, hay una gran cantidad de doctrinas que tú sabes en este momento que son falsas. Así que la primera característica que tú puedes ver con una persona es que está cambiando la verdad de Dios, está cambiando lo que la Biblia te dice, y cuando esto sucede, automáticamente tú tienes que decir, es un momento oportuno de correr. Segundo punto, invitan y convencen a otros a realizar actividades malvadas, presentándole a los otros como que son cosas reales y justas, y que tienen que ver con el razonamiento de la lógica, que tienen que ver con el razonamiento de la ciencia, que tienen que ver con una verdad. Y que hay veces incluso que se dice que la Biblia está pasando de moda y que se tiene que adaptar. La palabra de Dios nos enseña que la maldad es una temperatura, mis hermanos, que mide el termómetro de Dios antes de que venga la destrucción de la humanidad. Así que entre más vayamos creciendo en desafío hacia Dios, entre más vayamos creciendo en desviación hacia Dios, automáticamente nosotros nos vamos acercando más a la destrucción, al juicio. Y bueno, tendríamos que decir gracias a Dios porque definitivamente Jesucristo está más cerca hoy que nunca. Y bueno, podemos comprobar que la maldad ¿es una medida para la destrucción de la humanidad? Sí, definitivamente lo podemos ver esto en el contexto del diluvio. Vamos a la escritura de Génesis 6, versículos 5 al 8, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió a su corazón. Vea todo lo que le provocamos a Dios cuando estamos haciendo maldad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estamos entonces viendo este versículo bíblico, lo escogí con esa intención de que pudiéramos ver el peso de grandes multitudes de maldad, o sea, miles de personas que están teniendo la maldad contra el peso de solamente una persona que encontró gracia ante los ojos de Dios. O sea, es muy importante que Dios nos mire. Gedeón le dice a Dios, y lo miró y le dijo a Gedeón, estás listo para tu misión. Solamente necesitas que Dios te mire. Jesús dice, vi a Natanael y Natanael con eso simplemente creyó. Una mirada de Dios hacia un justo es potente. Vea todo lo que hizo una sola mirada que puso sus ojos de Dios en Noé para que toda la humanidad siguiéramos ahorita en este mundo. Gracias a Dios por eso. Aprendemos entonces que Dios siempre va a estar calculando la decadencia de justos con el aumento de maldad para hacer la destrucción. El ejemplo rápido que usted también puede pensar es Sodoma y Gomorra, en donde litigó Abraham con Dios y le dijo, Señor, permíteme, Señor, perdóname, no soy más que un gusano, no soy más que tierra, Señor, déjame decirte que si encuentras 50, 45, 40 y bajó la cuenta hasta que Dios le dijo, no voy a perdonar a nadie porque Dios no encontró ninguno justo. Bueno, si leemos la escritura con más cuidado, podemos encontrar que Lot y sus dos hijas salieron en justicia. Las dos hijas probablemente no por la justicia de ellas, sino por la justicia de su padre. Aprendemos entonces que la maldad va llevando al juicio y quien tiene que decretar la sentencia a la humanidad de que debe ser destruida es solamente Dios. En este caso, para nada tiene que ver Satanás. O sea, Dios es quien decreta la destrucción de la humanidad en el tiempo que Él ha designado. Mis hermanos, como se puede dar cuenta, si nosotros trabajamos en justicia, aumentamos mucho las posibilidades de que una sociedad pueda cambiar e incluso pueda sobrevivir. Pero esto es una superfe, sí, es la fe que Dios nos da, que tenemos que ser rectos, que tenemos que ser justos, que tenemos que ser sabios, pero especialmente temerosos de Dios. En nuestro tiempo, la maldad se ha incrementado a gran escala y por aumentarse la maldad o por incrementarse la maldad, Jesús nos dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Consecuentemente, no hay ninguna sorpresa que nosotros tengamos y que nos diga de que pronto el juicio de Dios nos va a sorprender. Pronto vamos a estar bajo la justicia de Dios. Y esto que está pasando ahorita en la pandemia, no podemos verlo más que como eso, como un decreto de Dios hacia nosotros en la humanidad
por la cantidad de maldad que estamos haciendo. Ahora, puedes decirte tú esto, ¿es injusto? No, definitivamente no es injusto. Dios nunca hace un juicio injusto. Simplemente nos está pasando la cuenta. Vamos con el segundo entonces. El segundo es el pecador. Y vamos con la sencilla definición de pecado. Pecado es fallar en el blanco. Cuando tú tiras al centro de una rueda con un dardo, tú quieres darle al blanco. Cuando agarras una flecha, le quieres dar al blanco. Cuando agarras un rifle, le quieres dar al blanco. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando no das en el blanco, fallaste. Eso es lo que significa realmente la palabra pecador. Entonces, el pecado no es más que otra cosa de fallar en el blanco. Quiero darte aquí entonces que la definición nos llevaría entonces a decir que el pecador es quien yerra en dar en el blanco de lo que Dios te pide. El pecador es quien yerra en dar al blanco de lo que Dios quiere, de lo que Dios te ordena, de lo que Dios establece. Ese es el pecador. Ahora, podemos ver esto en una escritura muy interesante que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Puede decirse que igualmente entonces, debido al pecado, recibimos la sentencia de muerte. Debido al pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Debido al pecado, tenemos una sentencia en el infierno. Pero gracias a Dios porque sabemos que nos mandó la redención a través de Jesús, su sacrificio y su sangre, y ahora por medio de Jesús, en cuanto que entró la muerte por un hombre que fue Adán, también tenemos, gracias a Dios por Jesús, la salida para poder llegar a los cielos, en donde la dádiva eterna llegó para nosotros a través del sacrificio de Jesús, no por nuestros méritos, porque no tenemos nada con qué pagarle a Cristo, sino con los méritos de Él. Entonces, vamos a decirlo en tres reglas generales, qué es o cómo se puede cometer un pecado. Bueno, se puede cometer un pecado por ignorancia, por error o por falta de atención. A diferencia del malvado, como tú ya te estás dando cuenta, esto es lo que hace la diferencia, la intencionalidad. La intencionalidad. Tú puedes cometer muchos errores por ignorancia, por error, por falta de atención, y esto nos puede llevar incluso que la falta de atención se dé, por ejemplo, no por tener un coraje, por estar enojado. O sea, simplemente por estar enojado puedo ir manejando, pero estoy enojado y como no me doy cuenta de lo que voy haciendo, puedo chocar a alguien, atropellar a alguien o golpear a alguien, simplemente porque voy no poniendo atención. Sin embargo, entonces, cuando cometes el pecado sin intención o sin implicar la maldad, de cualquier manera, mi hermano, eres culpable de la violación. En los Estados Unidos se dice que una violación por ignorancia no te hace inocente de la falta. Tú no puedes decir, no, porque no conocía, porque no sabía, porque no me había enterado, pasó el error que cometí. No, definitivamente te van a dar la infracción o si es necesario te van a dar una sentencia de cárcel o vas a tener que pagar una multa. O sea, es decir, no te excusa el hacer una violación por ignorancia, no te excusa. Así que en palabras concretas, la conciencia de generar daño, de transgredir flagrantemente las ordenanzas es de un malvado, pero aún sin embargo nosotros podemos transgredir y también flagrantemente hacer acciones ante Dios por el desconocimiento. Obviamente Dios nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que no es lo mismo que cometa una transgresión o un pecado una persona que no tiene el conocimiento a uno que sí lo tiene. O sea, uno que sí lo tiene se le puede considerar que lo está haciendo con intención completa. El pecado puede ser la base también del desarrollo de la maldad y de la conciencia cauterizada y de la intención de envolver a otros en situaciones que van en contra de Dios. Es decir, ¿cuál es tu posición ante Dios? La de ser un malvado, la de ser un pecador, pero ambos, tanto el malvado como el pecador, tienen que corregir sus acciones porque de otra manera estarían en el día del juicio, en la segunda muerte, y no tendrían oportunidad porque estarían ante el trono blanco. Déjame decirte que no puedo desarrollar, pero por lo menos en hebreo hay tres visiones de pecado y ahorita es otro tema, entonces hay tres niveles de pecado en hebreo, en alguna otra ocasión lo vamos a desarrollar. El hombre justo, esta es la tercera posición, el hombre justo. El hombre justo tendrá como característica siempre el ser un temeroso de Dios.
el ser un temeroso de Dios. Y aquí, si tú vas a la palabra de Dios que ya hemos leído, fíjate lo que dice en la segunda parte, en el versículo 2 del mismo Salmo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la clave del éxito de una persona justa que se puede engrandecer ante Dios, o más bien que Dios lo puede engrandecer? La palabra de Dios nos dice que medita la palabra de Dios todo el tiempo. Medita la palabra de Dios todo el tiempo. Como tú te vas a dar cuenta, entonces, el justo tendrá que hacer acciones conforme al temor de Dios, la sabiduría, actuar con rectitud y hacer básicamente lo que Dios le ordena. No quiere decir que no vaya a fallar, pero sí tiene la oportunidad de pedir que no se falle. Pero entonces vamos a pasar a tres elementos que nos dice la Biblia comparativos ahora. La Biblia nos compara el árbol, el agua y la hoja verde contra la hoja seca. A esto se le llama lenguaje metafórico, ¿verdad? O también es un lenguaje paradójico en el cual nos trata de enseñar. La primera postura que podemos ver es la del árbol. La del árbol. ¿Y qué nos dice la postura del árbol? Bueno, la postura del árbol representa una figura del cuerpo humano. Esto es la porción que nos puede decir que debe de estar siempre en el mismo lugar, parado, y como tú ya te diste cuenta, cuando hablamos de cauterización de la conciencia, o sea, es muy fácil que las doctrinas, si tú no estás bien planteado, las doctrinas que son falsas te puedan mover a otro nivel. Conozco gente que, por ejemplo, ha sido cristiana y de repente ya está en algunos que son testigos de algo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque no alcanzaron a tener ese bautizo del Espíritu Santo, ese entendimiento del Espíritu Santo en su vida para ser guiados. Entonces es muy importante que un buen árbol tiene las raíces grandes. Alguna vez se los comenté en una prédica que hay unas palmeras que son chiquitas, que son, creo que de Japón, si no estoy mal, pero son de Medio Oriente. Y estas palmeras en 5 años tú no las ves crecer, pero en 5 años van creciendo hacia abajo. Así que en la porción que van creciendo hacia abajo, después los siguientes 10 años crecerán hacia arriba, pero tienen raíces fuertes, raíces frondosas, raíces que nadie puede quitar. Vienen los vientos, las acuestan, las mueven y sin embargo la palmera se vuelve otra vez a alinear a su rectitud. Y voy a decir eso otra vez, alinear hacia su rectitud. Así que al mismo tiempo el árbol representa una alma recta, una alma justa, una alma guiada por los conceptos de Dios. Jesucristo dice que todo lo que sale de tu boca viene de tu corazón y obviamente un justo lo que tiene que salir de su boca es palabra de Dios, consejo de Dios y armonía de Dios, paciencia de Dios especialmente, perdón de Dios, consejo de Dios. Esto es importantísimo. O sea, no vamos a desarrollar todas las características tampoco del justo, pero aquí nos está diciendo muy claramente que tiene que ser alguien que esté bien plantado, que tenga raíces fuertes. ¿Raíces fuertes en dónde? En el Evangelio. ¿Raíces fuertes en dónde? En la palabra de Dios. ¿Raíces fuertes en dónde? En la fe. ¿Raíces fuertes en dónde? En las promesas de Jesucristo. ¿Raíces fuertes en dónde? En tu ida al cielo y donde tú estarás para toda la eternidad. Así que no te mueven vientos de doctrina porque estás totalmente plantado. El buen árbol entonces tiene que dar también fruto. Vea conmigo lo que dice en Mateo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta, perdón, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, como árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Como tú te das cuenta, estas son las palabras que Juan nos enseña cuando está hablando de esto, y son palabras muy interesantes porque el árbol puede crecer, crecer, crecer y ser frondoso, pero si no da fruto, dice que hay que cortarlo. Hay veces también que son árboles que no tienen raíz. Conozco unos árboles que se llaman secoya y esos árboles casi no tienen raíz, pero son árboles que han crecido por 7,000 años y siguen creciendo, pero en el momento que hay un fuerte viento los puede derribar fácilmente. O sea, no están bien planteados y pueden ser cortados. Árboles que tampoco tienen fruto. Miles de años, pero no dan fruto. Bueno, sí dan fruto a final de cuentas porque nos dan el procesamiento del oxígeno y del aire, ¿verdad? La otra comparación que hace la Biblia es el agua. El agua representa el alimento para el árbol.
¿Cuál agua tienes que beber? Literalmente es la palabra de Dios. Literalmente aplicamos el Nuevo Testamento y Jesucristo dice que Él es el agua viva. O sea, para que nosotros podamos estar nutridos como cristianos de el agua, requerimos de Jesucristo. Ve lo que dice Juan 4, versículo 13 al 14. Y respondió Jesús, está hablando con la samaritana, y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos esa fuente de agua? Esa es la que queremos, estar bien plantados en el Evangelio, bien plantados en las promesas, pero además el Salmo también nos dice que tenemos que estar bien plantados en Jesucristo y beber de esa agua eterna que es Cristo Jesús. Podemos llegar entonces a una conclusión rápida, no con todas las características del justo. El hombre debe estar firme en la palabra y ser alimentado del agua vida, que es Jesús, para que obtenga su recompensa. La recompensa que va a obtener, ¿cuál es? A través de la fe, a través de la salvación, a través de Cristo, a través de creer en Cristo Jesús, será la vida eterna. Nota el tercer punto que puedes ver ahí, y ese tercer punto es que es hoja perenne versus hoja marchita. El hombre alimentado por la meditación de la palabra estará siempre fresco, con olor grato, con fortaleza. Una persona que está empezando a enfermar porque se empieza a alejar de la fe, porque se empieza a alejar de los conceptos bíblicos, porque se empieza a alejar de la realidad bíblica, empieza a cambiar y a dejar de estar nutrido, porque se mueve del lugar y al moverse del lugar deja de estar alimentado por las aguas vivas que es Cristo Jesús. Desafortunadamente muchas personas han iniciado muy bien en sus conceptos, pero han terminado mal al cambiar conceptos distorsionados por las doctrinas que establecen. ¿Qué puede marchitar o cambiar a una persona? Como tú te podrás dar cuenta, el Salmo es muy explícito y tú lo vas a ver ahí. La maldad, el pecado, la burla, el escarnecimiento, el ceder a la influencia del mundo y especialmente separarte de la meditación de la palabra e irte a vientos de doctrina. Los voy a repetir nuevamente. La maldad, el pecado, la burla, el escarnecer al prójimo, el ceder a la influencia del mundo, el separarte de la meditación de la palabra y especialmente el ir a vientos de doctrina. Entonces, estamos viendo que el Salmo nos está nutriendo en cuál debe ser nuestra posición real ante Dios. A todos estos comportamientos, el Salmo los destaca como una hoja liviana o marchita, entonces fácilmente se aleja y el viento se la lleva como el tálamo, entonces quiere decir que esta persona no tiene peso espiritualmente hablando, es una persona que fácilmente se va a retirar del Evangelio o del lugar de la alimentación o de la nutrición. Nota entonces, la maldad y el pecado serán eliminados con el arrepentimiento. Hay solución. O sea, el Salmo nos está diciendo muy claramente lo que no debemos de hacer. Y si lo estamos haciendo, el Salmo nos está diciendo, corrija. Entonces, la maldad y el pecado serán eliminados con el arrepentimiento y con creer en el sacrificio de Jesucristo. Con creer que Jesucristo va a alimentar nuestra vida espiritual y nos va a llevar a aguas eternas. Que vamos a estar en lugares amplios, en lugares donde va a haber mucho que beber. Pero además tenemos el consejo del Espíritu Santo de Dios que nos llevará a tener toda la verdad para que nosotros no andemos en ninguna mentira. Podemos entender entonces que las recompensas de las hojas perennes son sencillas, ¿verdad? El hombre justo con hojas perennes, dice la palabra de Dios, tendrá la felicidad, la bendición o será bienaventurado y obviamente tendrá prosperidad, mucha prosperidad. Cuando se puede observar estos ingredientes, hay un compromiso personal bien amplio. ¿Cuál es? Que no pasemos nuestros pies a deslizarnos en el pecado, como pasa en el Salmo 73, ¿verdad? Y no pasemos a deslizarnos en el pecado, porque el justo puede caer y deslizarse en el pecado. Pero ahora date cuenta que dice la palabra de Dios que nosotros vamos a tener la contemplación y la asimilación de Él y vamos a tener un estilo de vida que estará formada de una manera real todo el tiempo y en todo lugar
que agradará a Dios. Dios estará muy cerca de nosotros. Dios estará muy cerca de aquel que le estará buscando y que le busca con sinceridad, que le alaba, que le bendice. Pero ahora quiero comentarte, pienso que tienes que tener, al igual que yo, una meditación muy importante. ¿Cuál es esta meditación que es muy importante? Bueno, la meditación nos dice en el Salmo 1:3, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Estás escuchando? Hay que meditar con pero con mucha precaución esta palabra. Note, todo lo que hace prosperará. Quisiera explicarte de una manera sencilla que en todo momento podemos tener éxito, pero si notas, el Salmo no nos está excluyendo de que podamos tener éxito también en hacer cosas que son incorrectas ante Dios. Entonces tenemos que meditar que la prosperidad y el tener una justicia ante Dios es porque tenemos que llevar un temor de Dios para no hacer cosas negativas, porque probablemente Dios nos permita que sí pasen esas cosas negativas con el puro hecho o el simple hecho de que nos quiera corregir. Nota esto entonces, el caso de David con Urías, que lo mencioné al principio. David cometió la atrocidad de mandar matar a Urías, y tuvo éxito. David prosperó en todos sus caminos en ese proyecto. Urías desapareció de la tierra, pero sin embargo nunca desapareció David del juicio de Dios. Incluso hasta el día de hoy, y eso es algo que yo siempre me gusta mencionar, sigue teniendo consecuencias para todas sus generaciones. Así que todo lo que haces va a prosperar. Tenemos que tener muy bien claro en nuestra cabeza que nuestro corazón esté dispuesto a Dios, a la sabiduría de Dios y especialmente al temor de Dios. Por consiguiente, debemos de tener mucho cuidado de nunca separarnos del temor de Dios, de nunca separarnos de la instrucción de Dios y de estar siempre asidos, agarrados, amarrados de la sabiduría de Dios, para que en cada decisión y petición que hagamos sea la correcta. Con esto podemos llegar a este consejo general. Meditar la palabra de Dios todo el tiempo nos ayuda a estar plantados, a ser justos, a ser rectos, recibiendo el agua vida que es Jesucristo, a desarrollar el temor de Dios en todas nuestras acciones, a llegar a un nivel más grande de sabiduría, pero especialmente a darnos cuenta de no ser ignorantes, errar o no tomar en cuenta los pecados que tenemos, porque no queremos estar con un pie para el desarrollo de la maldad. Gracias por estar este día con nosotros. Muchas gracias por todo. Te bendecimos. Gracias a Dios por tu tiempo y vamos a poner ahí un poquito de la información por si te quieres reunir, la fecha que nos vamos a reunir para discutir los temas o los términos que tú creas también que pueden ser aprovechados o incluidos también en este salmo. Gracias, Dios te bendice.